Ahí empezó grabando. Bueno, bienvenidos a esta sección de entrevistas en contraplano. Hoy nos encontramos con los abogados Clark Contreras y Juan Peirano. En esta edición de entrevistas vamos a hablar sobre los temas de la actualidad que competen al mes de septiembre del 2020. En este caso son la constitución actual que se aproxima a posiblemente ser derogada mediante un plebiscito. También vamos a hablar de lo que va a ser este plebiscito que se aproxima a la fecha del 25 de octubre, si es que no llega a haber cambios. Y también lo que compete a legislación, debido a que ellos son abogados y les compete la defensoría de personas. Primero, señores, vamos a partir preguntándoles cómo están, cómo se sienten hoy. Muy bien, gracias. Sí, muy bien, súper bien. Con ánimo de empezar. Ánimo de empezar, qué bueno. Bueno, señores, vamos a partir. Primero, el primer tema que nos compete y que nos llama ahora es la constitución actual. Mucha gente dice que hay cosas que no están establecidas, hay que modernizarla, hay que actualizarla. Hay gente que derechamente dice hay que bajarla y hay que poner una nueva. Pero vamos a un tema muy interesante. Quiero preguntarles, señores, ¿la constitución actual establece los, a ver, establece la constitución actual los derechos, libertades y deberes de los ciudadanos y el gobierno? Mira, para responderte esa pregunta, debemos, en primer lugar, señalar que nuestra constitución es nuestra ley fundamental en un orden jerárquico, es la ley que manda todo el sistema legislativo y nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país. La constitución la podemos dividir, se puede clasificar, es una constitución dogmática y una orgánica, la constitución de Chile. La parte orgánica está dedicada a establecer cuáles son los organismos del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, cuáles son las atribuciones de cada poder y darle un rango constitucional. Ahora, el aspecto dogmático es el respecto a los derechos y deberes que plantea usted, si es que están reconocidos en nuestra Constitución. Y las libertades también, que también hablaba. Y las libertades, exacto. Y bueno, pese a que existen varias críticas respecto a la Constitución actual en Chile, más por el tema, el origen de la Constitución, su origen en un régimen militar, entonces esa sería la crítica mayor. Pero sin perjuicio de ello, viendo las críticas de otros autores y de la jurisprudencia, la Constitución actual efectivamente reconoce las libertades y los derechos. La Constitución establece una gama de derechos y garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 de la Constitución, y señala una serie de derechos que están reconocidos, como el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a obtener un trabajo, el derecho a la educación, el derecho a tener una propiedad privada, toda una gama de derechos. Y el número 1 de los derechos que garantiza la Constitución dice el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege a la vida que está por nacer. Por lo tanto, ya la ley le da, por el hecho de establecerlo como primer derecho, le da una importancia a nivel constitucional. O sea, todos los organismos del Estado deben reconocer la vida, la integridad física de la persona y también la dignidad. Y ahí nos vamos... Claro. Claro, y ahí nos vamos al artículo 1 de la Constitución, que refuerza esta teoría, este reconocimiento de los derechos y las libertades de las personas en Chile, cuando en su inciso 4, el artículo 1, dice: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Por ende, podemos establecer que ese es el primer
deber que tiene el Estado con los ciudadanos. Así es. Exacto. Promover el bien común. Promover el bien común. La persona humana, el individuo humano es lo principal en el país y luego vienen otras cosas o se toman en cuenta otras cosas. El Estado tiene que propender al bien común. Y también Ahora, me disculpas, Clark, Oscar, Adelante, señor por lo Juan. general todas las constituciones establecen esta misma orgánica que explicaba Clark, ¿ah? La parte dogmática y la parte orgánica que va hacia a los órganos del Estado. Pero la discusión, que es lo que hace tu pregunta, radica, por ejemplo, hoy día en que hay gente que quiere ingresar a este limitado número de derechos, agregar otras garantías, que esta Constitución, por ejemplo, establezca otras cosas. Entonces, la discusión es aquí si la Constitución de hoy día tiene un procedimiento para poder incluir cosas a través de sus procedimientos de reforma, o esto tiene que partir desde una Constitución nueva. ¿Ah? Ahora te dejo claro para que sigas solamente para aclararte eso, Oscar. ¿Ah? Ya. Adelante, señor Clark. No, sí, no, muy buen punto el que toca Juan Andrés, porque, claro, lo que señala él es lo que responde al tema de la Constitución, del reconocimiento al derecho, a los derechos y las libertades. Si bien existen una clasificación, una enumeración de derechos en la Constitución, hay varios artículos dentro de la misma que refuerzan y garantizan la libertad de las personas y la libertad y la libertad y la vida como un derecho fundamental. Ya. Ahora vamos a otra parte de lo que es la Constitución actual. La Constitución fue redactada en el año 1980. Ahora han pasado, a ver, 90, 2000, 2010, 2020. Estamos a 40 años desde que se escribió. La Constitución actual se adapta a los tiempos y requerimientos actuales. Por ejemplo, en la sociedad actual, por ejemplo, en los años 80 estamos hablando de que existía un tabú para con los inmigrantes y la sexualidad de las personas. Y también en el tema de ciudadanía. Y también ahora la igualdad de derechos, porque se habla mucho de que por tener más dinero puedo acceder a otro tipo de justicia. Entonces, ¿cómo deja la Constitución parada frente a estos temas? Mire, la Constitución, como usted lo señala, tiene esta pequeña crítica que tiene una enumeración de derechos y a la vez la sociedad, la economía, la tecnología va avanzando a niveles mucho más rápido que la legislación. Chile tiene una experiencia que cada 40, 50 años hay una modificación en su constitución. Lo establece la historia desde la creación de la primera constitución por allá por los 1825. Y empezaron cada 40, 50 años reformas importantes. La constitución anterior a la del 80, la de 1925, incluso no garantizaba el derecho a la vida de las personas. Entonces, todo va evolucionando. Ahora, la crítica que se le hace a la Constitución actual es que enumera un listado de derechos y a la vez establece una protección frente a esos derechos si son vulnerados. Existen mecanismos para proteger esos derechos. Lamentablemente, estos mecanismos no protegen todos los derechos que establece la Constitución y ese podría ser una gran crítica y al haber derechos establecidos y si surgen nuevos problemas, lamentablemente estos derechos nuevos que salen no van a poder ser amparados no pueden ser amparados por la Constitución, porque lamentablemente este numeral, este listado no se contempla. Es como que tengo un listado, no sé, de supermercado y yo vaya a pedir otro producto. No me va a aplicar, no voy a poder resguardar mi derecho. Y también cuál es la otra crítica de la Constitución y que también es la crítica de los mayores profesores, colegas, es la labor que tiene el Tribunal Constitucional dentro de la Constitución en sí. ¿Por qué? Porque
desde que la Constitución entró en vigencia con esta gama de derechos, han surgido nuevos derechos durante nuestra época. Y lamentablemente es el Tribunal Constitucional el que decide si esto es constitucional o no, sin perjuicio de que la misma Constitución nos garantiza a nosotros nuestra libertad. Por ejemplo, el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, dice dice, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. O sea, el respeto a la naturaleza humana, por lo tanto, mi libertad intrínseca como ser humano, la libertad de poder hacer lo que yo quiera, entre comillas, siempre respetando la Constitución y las leyes. Por ejemplo, el debate del aborto. Tremendo debate, y quien, entre comillas, corta el queque es el Tribunal Constitucional, siendo un órgano que no está en el fondo enmendado, o sea, no fue creado para crear leyes, es un mecanismo de control de constitución, una opinión, pero no un mecanismo de creación de leyes, y es lo que se ha convertido en este último tiempo. Por eso que han surgido derechos, por ejemplo, el tema informático, derechos de privacidad, el derecho que van naciendo y que no son protegidos por la Constitución, no como otras constituciones que en el fondo reconocen, hacen un reconocimiento. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos hace un reconocimiento a los derechos de las personas, tal cual lo plasma el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución, pero este listado de derechos que establece la misma Constitución nos niega a discutir o debatir de muchas cosas, que ahora, por ejemplo, eutanasia, aborto, matrimonio homoparental, porque, por ejemplo, claro, usted podría decir los derechos esenciales de una persona de contraer matrimonio con una persona del mismo sexo, está reconocido en el artículo 5º, pero lamentablemente, como la Constitución no lo protege en forma expresa, cae y lamentablemente estos temas no pueden seguir adelante. Por eso que la Constitución de ahora, si bien protege varios derechos, la crítica es de que no sea un listado expreso de derechos, sino que reconozca la libertad de las personas como son, y ahí entran a discutir todos estos problemas, estos temas que ya están zanjados, más que zanjados en otros países, como la eutanasia, el aborto, y cuestiones que en el derecho moderno ya, como le digo, están casi ya concretadas. Abogado, en este sentido, entonces, la Constitución, bueno, volviendo al tema que se constituyó en el año 80, ¿la Constitución está arcaica o falta actualizarla o falta que diga expresamente estos son los derechos por escrito y simplemente, como usted dice, no está bien expresado? Sí. Oscar, hay que hacer una pequeña reseña histórica, sí, porque la Constitución que está hoy día, sí, en parte es la Constitución de 1980, pero después de 1980 ha tenido una gran cantidad de modificaciones, inclusive hasta por un plebiscito en el año 89, y después una gran modificación en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ya? Entonces, claro, si tú comparas la del año 80, de 1980, esa te prohibía inclusive reunirte y a poder hablar cosas en contra del gobierno, que era el artículo 8, me acuerdo, era atroz, o sea, no es lo que hay hoy día. De hecho, ahí en ese mismo artículo está plasmado hoy día el derecho ahí a la honra, ¿ya? Entonces, como te digo, y esa es la discusión de hoy. Si a lo que está le podemos seguir agregando estos derechos que habla Clark, ¿no es cierto?, que no están contemplados en la Constitución y que por lo tanto no tienen rango constitucional, o hacemos algo que conserve esta división que habló Clark de lo dogmático y lo orgánico, pero partimos desde cero, ¿ah? Teniendo base, viendo cuáles son los derechos que deben estar hoy, cuáles deben, porque no creo que alguno deba salir, sino que cuáles debemos incluir, ¿no es cierto? Ese es como el llamado
que hace hoy día la ciudadanía, por lo menos en lo que uno entiende de opinión pública, Oscar. ¿Ah? Claro. Bueno, Ya. ahora vámonos a lo que ha llevado la consecuencia de la revuelta de octubre. Llegó a un acuerdo político que se establece como el plebiscito constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cuatro opciones, pero son de distintas ramas. Las primeras dos opciones implican que hay que hacer una nueva constitución o dejar la que está. Y después la segunda rama quiere decir quién redacta una posible nueva constitución. Pero vámonos primero a lo que nos está pasando por ahora, que es el tema de la pandemia. Les quiero preguntar, abogados, ¿está garantizado el voto de los ciudadanos contagiados por COVID-19? Porque un ciudadano con COVID-19 no puede acudir a las urnas, porque entonces, si va, se contagian las personas que están allá, el vocal de mesa, el presidente de la mesa y las otras personas que hayan acudido a votar, y más encima las que van a venir después de él. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que esas personas pueden votar? Bueno, a la fecha de hoy ya el tema está zanjado. Ayer en la tarde el director del Servicio Electoral de Chile, don Patricio Santamaría, quien en el fondo tenía la palabra final respecto a este tema, señaló de que no existe posibilidad de que las personas contagiadas con COVID o con examen positivo vayan a las urnas a votar. Finalmente él le pone el punto final a esta discusión que venía de semana. Y todo, al parecer, gatilla por un tema de presupuesto. Hay un tema de tampoco el gobierno, al parecer, no estableció protocolos definidos de cómo podría ser eventualmente una elección con estas personas. Existían muchas posibilidades de las mesas especiales, de que los enfermos, por ejemplo, con COVID fueran a votar después de las 3 de la tarde, eh, de que las mismas personas con contagio COVID fueran vocales de mesa, o que hayan tenido contagio, eh, o también un voto domiciliario, que también fue la opción. ¿Por qué? Porque acá chocan muchas normas, porque en la autoridad sanitaria señala que una persona enferma de COVID no puede salir de su domicilio. Y si sale de su domicilio, incurre en un delito establecido en el Código Penal. Por lo tanto, establecer un protocolo de esas Claro, características, para como fomentar una conducta ilícita, el gobierno no se va a exacto. prestar para eso. Y para Y lo ello que dicen, deberíamos, claro, claro, y para eso tenía que haber modificado o enviado un proyecto de ley al legislativo para, en el fondo, suspender este régimen mientras la votación, pero todo esto a través de rango legal. El CERVEL no puede dar un instructivo y decir, no, vamos a hacer una excepción, no, porque, como le digo, chocan estas normas. Y como Claro. le digo, el tema de presupuesto, a la decisión del CERVEL, el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló de que va a haber sí un protocolo listo para el plebiscito de diciembre. Señaló de que va a haber un presupuesto también para aquello, pero por ahora, ya como les dije en un principio, ya los enfermos con COVID o los que den resultados positivos no pueden ir a votar para esta elección. Ok, ahora creo que esto también lo mencionó usted, señor Clark, pero algo que a muchos chilenos les gustaría que pasara sería el voto online. Claro, porque, o sea, ya estamos en una era completamente digital, todos tenemos acceso a computador, a un teléfono, o bueno, al es una menos la reforma mayoría. macro. Eso ya Claro. es, Claro, es- Pero yo quiero preguntarles, la legislación actual, tenéis que entrar a ¿tiene el modificar voto online? pucha, de la Constitución a varias normas. uh-huh. Claro. Claro, se hubo un cruce. Sí, un cruce. Y de hecho, el señor Peirano, de hecho, creo que se nos cayó.
Se nos cayó ahora. Bueno, pero le pregunto a usted, señor Clark, ¿la legislación Bueno, actual permite el voto online? Es súper simple. Sí, de hecho, Juan Andrés estaba respondiendo a esa pregunta mientras se cruzó la línea. La legislación no permite el voto online. La ley 18.700 es la ley que regula el sistema de sufragio en Chile y bueno, primeramente la Constitución es el que establece la forma de votación en artículo 15 que dice que las votaciones serán populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. Eso dice la Constitución. Secreto, y ahí va el tema de por qué no se atreve a hablar o de instalar un sistema electrónico de voto. Existen muchos países en el mundo que han adoptado este sistema, alrededor de 40 países en el mundo, con varios pros y contras. No ha sido un sistema tan efectivo versus el sistema actual chileno, que está reconocido como uno de los 5 mejores sistemas electorales del mundo. Debido a su transparencia, atendido a la veracidad de sus resultados y a la rapidez de los resultados. Es uno de los pocos países en el mundo en el cual los resultados se saben el mismo día, de hecho antes de las 9 de la noche. Claro. Entonces, el sistema electoral chileno es un sistema muy, muy bueno. El sistema electrónico, como les comenté, ha sido adoptado por otros países, pero de distintas formas. Argentina, por ejemplo, tiene un sistema de voto electrónico en la provincia de Buenos Aires y Salta, que es a través de una máquina en el cual uno va y la máquina le da la opción de candidato, uno vota y le arroja un voto, usted vota y le arroja un comprobante electrónico con un chip. Y uno ahí acredita de que votó y que votó por realmente el candidato. Entonces, Claro. sí, claro, pero la cosa es que sigue siendo presencial. Mucha gente quiere votar desde su casa, a través de su computador. A través de su computador. Yo creo que ahí también afecta un tema de presupuesto, Oscar. Claro, Acuérdate que el presupuesto de la nación es una ley y que es una ley que se hace de un año para otro. Por lo tanto, si no encajó en el ítem de financiamiento, ya tendrías que esperar. Ahora, como dice Clark, claro, sirve de base para un proyecto de ley, porque todo proyecto de ley que lleve aparejado un desenvolvimiento económico por parte del Estado, tiene que ir aparejado a ver de dónde va a salir esa plata para financiarlo. Claro, entonces, no es, oye, modifiquemos, es que lo que pasa es que la gente está entendiendo mal, como salió lo del 10% así en 2 semanas, creen que todas las leyes, aquí una modificación constitucional puede estar perfectamente 10 años en el Congreso. Entonces, esto fue inédito lo que salió en 3 semanas, pero el trámite normal de una ley, de una modificación, no es eso. Claro, es complicado. Estuve yo revisando, investigando y existen muy pocas empresas mundiales que se dedican a la administración de soportes de multimedia, porque llevan temas de voto electrónico. Estados Unidos es uno de los países más avanzados en el sistema electrónico, lleva más de 25 años con el tema, pero hace 5 años una universidad de Estados Unidos hizo una investigación y arrojó conclusiones bien complicadas, porque dice que es un sistema demasiado vulnerable, que es posible modificar los votos y que es lo que señalaba recientemente, atenta contra el secreto del voto. Ese es un tema que es poco probable de garantizar. Entonces, yo creo que mejor es ir a la urna y votar a la antigua nomás, como lo hacían nuestros abuelitos, que parece que, como dicen los estudios a nivel mundial, es la mejor fórmula para hacer elecciones. Ya. Ahora, vámonos ahora a otros temas, ¿no? Claro, vamos a un post de las elecciones. En el caso de que la decisión sea el apruebo, ¿es constitucional el cambio? Se lo pregunto porque perfectamente puede saltar un político y decir, no, esto es inconstitucional, y hasta ahí quedó. Entonces, por eso les pregunto, ¿es constitucional ese cambio? Sí, de hecho,
la misma Constitución le entrega la facultad a elegir y a hacer plebiscito. Cuando el pueblo es una manifestación, de hecho, de la soberanía, lo establece el artículo 5. Dice, la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas, también por las autoridades que esta Constitución establece. Entonces, la Constitución sí garantiza, o sea, en el fondo, legitima esta plebiscito para modificar nuevamente luego la Constitución, que, bueno, que estamos en un tema súper en pañales, ya falta mucho para ver un real cambio en la Constitución. Pero claro, la Constitución sí lo permite. Ok. Ahora vamos a un tema que más o menos se sabe, pero aún así tenemos que remarcarlo. ¿Quiénes pueden votar? Porque primero, las primeras elecciones aquí en Chile participaban primero, eran los hombres que tenían que ser mayores de 21 años, alfabetos y con una propiedad. En resumen, no votaba nadie. Ahora, era un grupo muy selecto, pues. era un grupo muy selecto. Ahora las votaciones son más general. Solamente se pide ser chileno, tener 18 años en adelante, pero corre todavía el no ser procesado por algún delito. Sí. De hecho, la Constitución señala, bueno, hablando de la Constitución es la que señala quiénes son las personas que pueden votar. Dice que en el fondo los que pueden votar son todos los ciudadanos chilenos, ¿ya? Partiendo por esa base, todos los chilenos entonces pueden ir a votar, mayores de 18 años. Chilenos son los que nacen en territorio chileno, los que son nacidos en el extranjero pero de padres chilenos, los que han adquirido una nacionalidad por gracia también pueden ser chilenos. Y también la obtención o la nacionalidad por extranjera que la que obtienen la mayoría de los extranjeros en nuestro país. Y estas personas pueden ir a votar mayores de 18 años y que no sean condenados a pena aflictiva. Esa restricción todavía rige. La pena aflictiva, recalcan los autores, que es una pena de crimen, o sea, una pena que imponga una orden de cárcel sobre los 5 años de prisión efectiva. Eso sería, las personas condenadas por sobre 5 años no podrían votar en Chile. Okay, y lo que Ahora él te preguntó por el término procesado. Yo creo que procesado no es, ahora el tema es formalizado. Formalizado, Sí. claro. Pero en lo que se encuentran bajo el término imputado. No, imputado no. No, imputado no, porque Imputado no. imputado es una persona al cual se le sigue una investigación por la comisión de algún delito. Pero sin que se haya pasado, se haya judicializado. Claro. Porque ya el hecho de judicializarlo lo va a transformar a él en un formalizado y no en un imputado. No, acá habla netamente de condenado. Un condenado por 5 años de cárcel, hacia arriba. Ya. Eso hay que tenerlo claro. Ojo. Claro. Ahora, vamos a otro tema. Vamos a un tema que ustedes es de su día a día, que es la defensoría de las personas. Quiero preguntarles, señores, por... La defensa en los tiempos de COVID. La defensa en los tiempos de COVID. Claro. Eso. Ahora, mucha gente ha perdido su trabajo y ha visto reducidos sus ingresos. Y con esos ingresos, la gente pagaba sus deudas. En el caso de no poder pagar las deudas, ¿la ley protege a las personas que no pueden pagar por X razón? No. La ley aquí, aparte de haber unos proyectos de ley que quieren suspender los efectos de lo... No. Lo que aquí es claro de que hay dos tipos de deuda que tú firmas por lo general con los bancos. Claro. Una que son la de los pagarés común y corriente, y la otra son la de los ya créditos, ya sea hipotecarios o prendarios en el caso de los vehículos, hipotecarios en el caso de los inmuebles. La gran mayoría de los créditos son en pagaré. El pagaré desde el día que tú dejaste de pagar
el banco te va a demandar más o menos a los 3 meses después. Ya esos 3 meses primero te van a llamar de una cobranza extrajudicial, nadie, no va a llegar ningún receptor judicial, nada. En ese lapso, la gente que está en ese lapso de negociación todavía, lo que yo les recomiendo es que aleguen que no les coloquen intereses de estos moratorios que se llaman, ¿ya? ¿Ya? Y por una sencilla razón, porque el Código Civil señala que mientras haya esta mora por caso fortuito o fuerza mayor, que se refiere al estado de catástrofe en el cual estamos ahora, no hay indemnización de perjuicio, por lo tanto, no puede beneficiarse el acreedor de ese interés por mora, ¿ya? El único interés que te pueden cobrar es el interés legal, que es el mínimo, ¿no? ¿Ya? Eso es algo que tiene que tener presente la gente hoy día que está negociando en esa etapa. Y ya el que no negoció ahí, a los 3 meses están pasando esta cobranza a los abogados de estas instituciones, bancos o financieras o casas comerciales, y presentan la demanda. Y ahí el banco tiene 1 año para notificarte, porque si pasó el año y no te notificó, tú puedes ingresar a la causa contratando un abogado, notificarte esa demanda y alegar la prescripción de esa deuda, ¿ya? Y conseguir una sentencia que te declare la prescripción y la puedas enviar a DICOM para que te eliminen tu DICOM sin haber pagado la deuda, ¿ya? O sea, como hay otros casos que totalmente distintos, que el banco va a ir a cobrar ese pagaré, te va a notificar de la demanda, ¿no es cierto? Y, no sé, hablemos por ejemplo de los créditos CAE. Los créditos CAE, que sobre todo es de gente joven y gente que todavía vive en las casas de sus papás, va a llegar una demanda por crédito CAE, y ahí tú tienes 4 días para poder defenderte o poner excepciones a la demanda, ¿ya? Y en ese entendido, también el acreedor tiene derecho a embargarte. Pero ¿qué es el embargo? Que muchas veces la gente lo malentiende, piensan que el embargo es ir y sacar las cosas de la casa. Eso no es un embargo. El embargo es una actuación judicial en la cual va un receptor judicial, a veces acompañado de carabineros, si es que tú no le abriste voluntariamente la puerta, y en el cual este receptor empieza a anotar muebles que encuentra dentro de ese domicilio para trabar un embargo, que es anotarlos, ¿no es cierto? Y esa información él la lleva a un tribunal. Entonces, cuando esos muebles no son de ese deudor, que por lo general es un estudiante hijo del dueño de esas cosas, el papá tiene que ingresar a ese juicio presentando una tercería de dominio de esos bienes y diciendo: hey, juez, paren un poquito, estas cosas son mías, no son de mis hijos. Él tendrá su deuda, lamentablemente, pero estas cosas son mías. Y si tú pruebas, después arma un juicio chiquitito, ahí donde tú pruebas con testigos que esas cosas son tuyas o con documentos que tú los compraste, el juez ordena alzar ese embargo. Y por lo general, el banco, la institución financiera, dejan botado el juicio, porque los bancos no pierden nunca. El banco, ya el hecho que a alguien le acojan una tercería, el banco lo aplica un seguro y le paga. Por eso te digo, Ay, se nos cayó. o sea, ellos tienen seguro de todo, ¿ah? Pero que estas cosas la gente no las sabe, entonces salen de pagar hace un año, tienen que acercarse a un abogado, siempre va a haber solución. Ya. Eso con respecto al tema de los pagarés, pero con respecto a los temas de los créditos hipotecarios, el tema es un poquito más complejo, ¿ya? Como el banco tiene la garantía hipotecaria, ahí hay que sentarse a negociar, la verdad, porque puede ir delatar el juicio, demorarlo un poco. Y ahora algunas defensas que tengo también de gente que le están sacando a remate, inclusive algunos tribunales están ordenando los remates por plataforma Zoom. Entonces, hemos ahí presentando algunas nulidades y todo, porque está rigiendo una ley que es la 21.226, que es una norma especial que regula los procedimientos en estos tiempos de catástrofe, ¿no?
Ya. Entonces, ha estado bien complicada la tramitación. Eso con respecto a los bancos. Creo que un tema importante también que me gustaría agregar es el tema de los colegios y la deuda de los colegios. Claro, Hay un porque tema aquí. la educación se paga. La educación, Sí, o sea, es que hay mucha hay gente que colegios que son está. gratis, hay colegios que son gratis, hay gente que tiene a sus hijos ahí, pero la mayoría de los chilenos paga por la educación de los hijos. Claro. Ahora, Entonces, lo que tú ¿cómo pagas lo hace? cuando tú celebras un contrato de educación, ¿no es cierto? Tú celebras por el deber de educación y el deber de cuidado del niño. Entonces ahí hay un tema también que el deber de cuidado ha sido radicado ahora en los padres y hay toda una discusión. También con el tema de los arrendamientos, ¿ya? Lo mismo, el atraso de los arriendos no puede generarte una indemnización, esa, por ejemplo, que por cada día de atraso se te va a poner tanta cantidad de plata. Ese tipo de indemnizaciones por no pago no corren en estos tiempos. El tema es que si te demandan, tenés que defenderte, porque el juez no te las va a declarar así, tenés que contratar a un abogado y que te alegue eso y te pelee esos intereses. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, bueno, creo que mi segunda pregunta sobre este tema ya me lo contestaron, que ¿pueden los bancos demandar a las personas? Me establecieron que sí, como entidades Sí, por pueden demandar a las supuesto. personas. Sí. Ahora, Ahora, sin perjuicio, como te decía, que hay un proyecto de ley ujú, que suspende este tipo de juicios, de ejecuciones de los bancos por un año. ¿Ah? Pero yo creo que ese trámite constitucionalmente no procede porque es una limitación completa al derecho de propiedad. mm, ¿Ya? Claro. Entonces, porque tú por un lado veías un problema, pero no siempre los acreedores, Oscar, son los bancos. ¿Ya? No ya, siempre a la gente que se le debe plata es al banco. En el comercio, hay tipos que les pagan con cheque a fecha, le pagan con factura a fecha y después no les pagan. Esos tipos también tienen un año para poder cobrar con un abogado esas pobres facturas. A veces a un pyme, que tú le sacaste 15 millones en factura y lo podéis destrozar. Entonces también uno defiende a esa gente que está tratando de cobrar su crédito. ¿Ah? Y por claro. eso que te digo, no lo veo muy viable ese proyecto de ley. No sé, Clark, ¿qué opinión tienes tú de ese proyecto que va a limitar las ejecuciones? Yo no le veo mucho. Claro, volvemos al tema constitucional como hablábamos en un principio. Claro, Hay un choque porque, claro, la Constitución protege la propiedad privada, como dice Juan Andrés, expresamente. Entonces, el hecho de yo no poder cobrar un crédito, si alguien me debe y el Estado me dice tú no podrás cobrarle lo que te deben, ahí afecta netamente el derecho de patrimonio. Entonces, ahí se chocan eh, normas constitucionales importantes. Claro, creo que por ahí no va la solución, porque como dice Juan Andrés, la mayoría de los acreedores, si bien casi el 70% de los acreedores en un juzgado son bancos, instituciones financieras y todo, hay una gran mayoría de personas también que viven de sus rentas, qué sé yo, de sus créditos y lamentablemente claro. no pueden ser cobrados. No están Claro, recibiendo arriendo, gente que no no les recibe. puede ofrecer un juicio porque está todo paralizado. O sea, aquí ha golpeado a todo el mundo el tema. Claro. Así es. Bueno, ahora la última pregunta de la entrevista. ¿Qué demanda es la más frecuente que han atendido en estos casos cuando se trata de el banco contra un personaje? Las que te señalaba de antes, pues el cobro de pagaré, eso es lo más usual, que la tramitación, como te comentaba, es una demanda rápida porque te notifican al deudor y en el cual le dan 4 días para pagar o oponer excepciones o defensa. ¿Ya? Y mientras duren esas excepciones o defensas, puedes demorar el juicio y dependiendo, a veces también sirve a veces que te redacten una demanda que tenga algún error procesal. Tú también te dan derecho ahí en ese momento, en ese escrito, a hacerlos valer.
y hay defensa, por ejemplo, qué sé yo, una típica que es de, por ejemplo, no pagar el impuesto. Tú miras el pagaré y ves que no se pagó un impuesto, ese pagaré no sirve. Entonces tú puedes alegar en el tribunal de que el título ejecutivo no está conforme a la ley. Y si el juez te declara que el título no está conforme a la ley porque le falta ese impuesto, la demanda se cae y hasta luego, y oficio de DICOM y me borran de DICOM. ¿Ya? Por eso que te digo, o sea, es cosa de... la gente lo primero que dice, no, voy a tener que ir a pagar, y lo que dice la demanda y todo. Entonces, hay salidas también, pues hay que consultar, hay que defenderse, porque si tú no haces nada, jodiste nomás. Bueno, los jueces no son defensores, los jueces son jueces, nomás le van a seguir haciendo caso al ejecutante que está pidiendo las cosas que el mismo código le autoriza a pedir para poder pagarse con los bienes embargados. Pero muy distinto que el dueño del bien oponga una tercería, pida suspensión del procedimiento y hasta ahí va a llegar, nadie va a ir a retirar esas cosas de esa casa. Pero si tú no te defiendes, van a ir a retirar esos muebles. Y si tú no le abres la puerta, el acreedor tiene derecho a pedir fuerza pública y botarte la puerta, abrirla, pum, deserrajar, cerrarte de nuevo la puerta y llevarse las cosas. Entonces, es importante defenderse en una deuda. Pero a no ser que haya una ley que paralice esto o extinga las deudas o exima de pago a los deudores, la cosa está rigiendo por la normativa que tenemos. ¿Ya? Claro, el tema se producen choques de norma también porque finalmente estos embargos terminan en remates de público, y se suspenden los remates porque los mismos tribunales tampoco tienen adaptado un sistema por el tema del COVID. Pasa eso. Pensábamos nosotros que iba a haber una avalancha también de juicios hipotecarios, pero al parecer, como se ha comunicado, los bancos han conversado con los clientes, algunos han hecho propuestas, formas de pago, atendido el COVID, pero va a haber un tiempo en que esto va a terminar y a lo mejor el banco no le va a dar más oportunidades a los deudores hipotecarios. Entonces, a lo mejor este tema se destapa más adelante o derechamente se arregla el asunto y con el tema de la crisis sanitaria. Yo lo que recomiendo, como te decía, si las deudas en este momento están en sede de extrajudicial todavía o en el banco, es negociar, pero que les respeten, que les cobren el interés legal, que no les cobren estos intereses moratorios excesivos, intereses penales, no, eso no está corriendo, la ley lo protege, ¿ya? Entonces es tiempo de ir a negociar, de buscar los beneficios también en algo que puedan estar ayudando del gobierno. Y los bancos ahora todos están con nuevos planes para las pymes, una cartera de créditos que a veces es bueno tomar para poder renegociar las mismas deudas. ¿Ah? Eso. Sí. Bueno, señores, creo que lo hemos hablado todo. Hemos hablado de la Constitución, hemos hablado del plebiscito y ahora hemos hablado de lo que es la Defensoría Penal, que es a lo que ustedes se dedican, señores. Bueno, le hemos dejado un importante mensaje a la gente que tiene deudas, que si puede, búsquese un abogado y que él lo ayude con su deuda, porque si no, incluso se puede llegar hasta una situación de abuso, en donde va a llegar un señor y le va a decir, ya, esta cosa vale tanto, esto vale tanto, y con esto usted paga su deuda. ¿Funciona algo así el sistema? A ver, el abogado cuando asume la defensa de los deudores, siempre la primera pregunta, porque eso es que tú me decís defensor penal es otra cosa, nosotros podemos ver defensa de deudores, de cosas así. Ah, bueno. Cuando uno defiende a un deudor, la primera pregunta que se le hace es si el señor quiere pagar o no puede pagar, y si quiere pagar, si está en condiciones de pagar o no. Es decir, ¿eres hoy un sujeto de crédito como lo eras el día que te otorgaron el crédito? Esas preguntas tienes que hacer, van como de cajón, como se dice. Entonces, dependiendo de lo que te contesta un deudor, es para dónde vamos a encaminar. Otro deudor es el que llega después, cuando ya te llegó el receptor y te dice, oye, anda a conseguirte un abogado que tenés 4 días para oponer excepciones. Y tú no las puedes poner porque te exigen abogado. Y ese es el otro grupo de deudores que llega ya. Y hay otro
grupo de deudores que llega después, cuando ya van a embargar y cuando ya se les venció el plazo para poner excepciones y solamente para que te queda poder defenderlos, tirar una tercería de dominio, que era la otra defensa que te decía que con eso alzas el embargo y ahí el banco deja el tema votado, los acreedores dejan el tema votado por lo general, porque ya no tienen que más seguir, si ya no te pude embargar los bienes de la casa, ¿de dónde te voy a sacar algo más? ¿Ya? Bueno, señores, les agradezco su tiempo. Creo que hemos informado mucho a la población que nos va a ver. Y bueno, sigan atentos, me hablo con ustedes, los espectadores, sigan atentos porque Sí. próximamente tendremos más entrevistas, tal vez con Y a los estos mismos mismos espectadores abogados. que si quieren hacer preguntas para la próxima entrevista, que las envíen también y Sí, aquí aproveche felices. de dejarnos su contacto en su oficina. ¿Cómo la contactamos? ¿Hay una página web, un En la correo? página web, hay una página web que se llama peiranocia.cl. Ya. Bueno, entonces, ahí Así sabe que usted ahí que no. tiene un defensor al alcance suyo. Bueno, Listo, Oscar, muchas gracias por todo. señores, Que en estén muy honor bien. al Muchas gracias, Oscar. tiempo, yo sé que también están ocupados, yo también No te tengo preocupes. fácil. Entonces, bueno, señores, nos despedimos, que pasen una muy buena tarde y una bonita semana. Chao, Tú chao. Muchas también. gracias, igualmente. Bueno, Chao, chao. Chao, listo. chao. Adiós, claro. Chao, Juan, que estés bien. Bueno, amigos, esto ha sido las entrevistas en contraplano. Síganos para las próximas ediciones. Tal vez tengamos más temas interesantes que a usted le interesen. Buenas noches.